Pero si ganando con lo que hoy tenemos, todavía el último día de sin aranceles, hay un comercio que conviene, ¿por qué entonces va un 25% para México? Porque no paró el fentanilo, aun cuando redujo la migración. Ese 25% podemos considerarlo, entre paréntesis, como un cobro arbitrario. Muy buenas noches, bienvenidos a En la Línea. Esta noche me da mucho gusto saludar. Félix Fuentes, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, mucho gusto saludarte y a ustedes también, esperando que pues todos mejoremos mejor en esos tiempos tan complicados. Fíjate que, como lo anunció mañana sábado, nos cobran aranceles a México. ¿Qué opinas de eso y cuál es lo que tú tienes estudiado y preparado para entender por qué se castiga, como se interpreta el arancel para México, siendo que somos socios, los principales socios de Estados Unidos, y que muy amigos por la frontera eterna que tenemos? Miren ustedes, esto es a veces complicado o fácil de entender. ¿Por qué existen los aranceles? Los aranceles no son más que los cobros económicos que se hacen a través de las empresas que tienen negocios. Por ejemplo, el que vende chicles, el que vende cacahuates, ese a lo mejor le va muy bien porque está teniendo ganancias. Pero si se revirtiera la situación, entonces puede perder el que está vendiendo chicles o está vendiendo cacahuates porque no está percibiendo las ganancias de su propio negocio. En eso radican los aranceles. Los aranceles no son más que los cobros que se hace a través de los propios comerciantes y negociantes en cada producto o en cada actividad. El gobierno es el que se encarga, por llamarle así, de recaudar esos cobros. El gobierno. Pero obviamente el gobierno les está redistribuyendo a los comerciantes o a quienes les cobran los aranceles, porque el gobierno tiene que pagar todo lo que se necesita pagar para el mantenimiento de un negocio. Así que, mi querido Raúl, no es, tú lo sabes perfectamente, no es por gusto el cobro de un arancel. El cobro de un arancel es el cobro de un impuesto que todos nosotros estamos pagando por lo que consumimos, por lo que compramos, y etcétera, etcétera. Es una cadena interminable, eterna, que está basada en la oferta y en la demanda. Ahora bien, en el cobro de un arancel, como tú lo has explicado muy bien, el que viene pagando el arancel es el que compra, el cliente es el afectado. Claro, pero esta es una cadena que ahora verás. Tú, por ejemplo, vendes chicles o cacahuates, como te y tienes una ganancia. Pero si tú en tu negocio dejas de vender esos chicles o esos cacahuates, ¿qué va a pasar con tu negocio? Quiebra. Se quiebra. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para que tu negocio se mantenga? Recibir ingresos. Y los ingresos, en otras palabras, es el arancel que se está recaudando a costa de los compradores y de los, por ejemplo, un comerciante, en fin. El arancel es la cuota que estamos pagando todos por un consumo o por un servicio. ¿Qué opinas tú, entonces, de que Donald Trump dijo, si detienen la migración y paran el tráfico de fentanilo, no les cobro aranceles? A ver. Bueno, ok,
pues usted tiene un gobierno como es el de Estados Unidos, cobra los aranceles porque ese es el impuesto. Es el dinero que tiene que cobrar el dinero para su sostenimiento. ¿Por qué? Porque el gobierno gasta en automóviles, en gasolinas, muy bien, en todo eso está muy claro. Pero si ganando con lo que hoy tenemos, todavía el último día de sin aranceles, hay un comercio que conviene, ¿por qué entonces va un 25% para México? Porque no paró el fentanilo, aun cuando redujo la migración. Ese 25% podemos considerarlo, entre paréntesis, como un cobro arbitrario. Que es para ese 25%, es de alguna manera dinero que va a parar a manos de los comerciantes, porque de esta manera se les está compensando también a los comerciantes todos los gastos que hacen en la venta de sus negocios o el sostenimiento de sus negocios. Este es un estira y afloja, o toma y daca en todo el comercio internacional. Si aquí en México y en Estados Unidos sube hoy el 25% de los aranceles que son impuestos, también va a repercutir en Europa, en China y en donde quieras. En todo el mundo se refleja en la misma proporción. Claro. Ahora bien, en México se ha recibido hasta hoy cerca de 10,000 deportados, la mayoría mexicanos. Sin embargo, entre esos indocumentados vienen algunos que tienen antecedentes penales allá por delinquir como violadores, pederastas, ladrones. Los recibe México y ¿qué tratamiento debe darles a los delincuentes? ¿Cuál? El tratamiento que debe dar México y todas las naciones que reciben a los migrantes o indocumentados debe ser de que el que pisa, por ejemplo, en territorio mexicano, debe mantener una conducta de honradez, porque si no lo hace, se expone a que se proceda contra él penalmente o civilmente, como sea. Pero todos los ciudadanos del mundo estamos obligados a pagar impuestos y a no robar, por supuesto. Entonces, el que llega aquí a México tiene que tener una conducta honesta, fundamentalmente, claro, de no fregar al prójimo y mantenerse en buenas condiciones para que lo puedan sostener, porque si mañana o pasado esa persona que hoy llegó empieza a cometer robos o otros delitos, pues va a la cárcel. Y esto se hace una cadena mundial, Raúl. Todo el mundo, fíjate bien, por favor, chécalo bien, todo el mundo cobra aranceles y paga aranceles. Es una cadena de los ciudadanos que estamos sometidos a esa ley, en este caso, a esa ley de la oferta y la demanda para pagar y recibir, pagar y recibir. ¿Qué opinas de que Guantánamo, que en Cuba fue el centro de reclusión de miles, lo van a utilizar para mandar indocumentados también? Pues está mal, porque además Guantánamo, como lo estás tú mencionando, es una cárcel para castigar a los infractores de leyes, a los que no pagan impuestos, Raúl. Y por eso se procede contra ellos, porque no pagan impuestos. No, y porque pero un ciudadano común y corriente como tú y yo, no tenemos por qué darle ni 5 centavos a Guantánamo o meterle ¿por qué? Porque nosotros le pagamos nuestros impuestos, nuestras cuotas por vivir en este mundo, pagamos los impuestos y el gobierno nos cobra esos impuestos o ese dinero, y ese dinero lo debe de utilizar
eso es, en la realidad, el gobierno debe de utilizar ese dinero para cubrir todos los gastos que se requieren para el mantenimiento de una de administración como la de México. En otro orden de ideas, ¿qué te parece que ahora en México, tú si vas a viajar, debes de decir cuántas maletas llevas, con qué compraste tu boleto, qué número de asiento tienes? Toda esa información privada te la quieren pedir el Instituto de Migración. Es una información íntima. Sí. ¿Con qué compraste el boleto? Lo que pretenden con esto, gobiernos como el que estás mencionando, es que quieren saber cuánto tú estás ganando o cuánto estás percibiendo para poder mantenerte en este país, porque tienes tú la obligación de pagar impuestos, los cuotas, de acuerdo con lo que tú ganas en cada una de tus actividades. ¿Sabes cómo se llama eso? Dictadura. Porque hasta ahora ponen algo así y antes no, Félix. No. Toda la vida ha sido lo mismo. ¿No? Sí, en algunas veces a los gobiernos se les ha pasado la mano cobrándonos más impuestos de los que deben cobrar. Todos los ciudadanos del mundo, todos, tenemos la obligación de pagar cuotas de impuestos, porque si no, no viviría una nación sin el dinero que percibe de sus propios ciudadanos. Esa tesis te la compro desde el principio, pero ya hablaremos más de este y otros temas. Se nos acabó el tiempo, Félix. Pues sí, pues es que tú te lo llevas, ¿es cierto? Muchas gracias por su atención, Félix. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, que estén bien.